Pueden avisar. Ya, entonces vamos a partir con la parte uno de anatomía vascular, que es de anatomía vascular cerebral supratentorial. Bueno, primero recalcar que varias de las imágenes que van a ver a lo largo de la presentación son imágenes que fueron extraídas de varios recursos electrónicos, así como por derechos de autor. El sistema nervioso central como tal del ser humano recibe alrededor de un 20% del débito cardíaco y todo este flujo es transportado al encéfalo por cuatro troncos arteriales principales, que son las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. De ahí es que uno al final termine todo esto describiéndole como dos grandes sistemas arteriales, tanto el sistema carotidio como el sistema vertebrovascular. ¿Ya? Y en otros términos simples, que bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo tanto de esta presentación como de la presentación parte 2, tenemos dos grandes tipos de arterias, unas que son las arterias de conducción, que son las que vamos a enfocarnos en esta presentación, que se extienden desde la superficie inferior digamos, del cerebro hacia las superficies laterales de los hemisferios cerebrales, tronco, cerebelo, médula espinal. Y también vamos a tener otras arterias que son bastante importantes, que son las arterias perforantes, que se van a originar de estas arterias de conducción y que penetran al parénquima para irrigar cierta área específica. Es bastante conocido por todos el polígono de Willis, que es lo que está puesto acá en la imagen. Entonces, eh, viendo específicamente esta imagen, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerle es si saben qué arterias son las que conforman el polígono y quizás para hacerse una idea por nomenclatura, cuál de estas arterias no forma parte del polígono. Porque bueno, acá pueden ver la imagen que están descritas todas las arterias que forman parte, pero hay una que no forma parte, más que nada por conocimiento anatómico. ¿Alguien sabe cuál es? Que es una de las arterias principales, pero no forma parte del polígono. La ACM. Exactamente. La ACM, bueno, va a depender de la literatura que uno busque, pero si uno busca la literatura o lo que aparece en Roton, la arteria cerebral media no forma parte per se del polígono, ¿ya? Entonces eso es importante que igual lo tengan claro. Las demás arterias sí forman parte del polígono. Cuando hablamos de ir dividiendo de la anatomía supratentorial, pues lo primero que vamos a partir es por la arteria carótida interna. Hay dos grandes maneras de poder dividirla. La circulación anterior se va a originar a partir de esta arteria, la cual van a ser de la bifurcación terminal de la arteria carótida interna primitiva. ¿Y esta dónde ocurre? Ocurre a nivel de la cuarta vértebra cervical. Ahora, según los diferentes autores o la literatura que uno consulte, va a poder encontrar varias nomenclaturas. A la izquierda van a ver la nomenclatura que es la que vamos a ocupar y que el doctor Hernández ha ocupado a lo largo del curso, que es la propuesta por Roton. Y la otra categorización es la clasificación de Baudelaire, que es una clasificación principalmente angiográfica, que es la que ven a la imagen de la derecha, que la clasifica en siete segmentos: cervical, petroso, lacerum, cavernoso, clinoideo, oftálmico y comunicante. La que nosotros vamos a ver a lo largo de la presentación va a ser la propuesta por Roton, que lo divide en lo que es la porción cervical, la porción petrosa, porción cavernosa y porción supraclinoidea, que esta a su vez, como lo vamos a ver en la presentación, se va a ir subdividiendo. Partiendo por lo que es el segmento cervical, como pueden ver en la imagen, como les decía, este segmento va a iniciar a partir de la bifurcación de la carótida primitiva, que ocurre a nivel de la cuarta vértebra cervical. Este va a ser el segmento más largo que va a tener la carótida. Y si lo vemos en profundidad, que esto lo vemos mucho incluso cuando hacemos disecciones cervicales anteriores, cuando tengo HNP cervical y algún abordaje anterior, voy a ver de que está en íntima relación con lo que es el músculo externo clenomastoideo que se encuentra medial a esta, ¿ya? Y lateralmente, como pueden ver en la imagen, se relaciona con la vena yugular interna y también se relaciona con el nervio vago. Entonces es importante conocer la anatomía de este segmento, sobre todo porque va a ser crucial tanto en los pacientes que se le van a hacer endarectomía carotidia, en los pacientes que tienen algún aneurisma paraclinoideo y que requiere un control proximal de la arteria carótida interna, a pesar de que igual uno puede hacer un control a nivel del segmento cavernoso, pero es un poco más complicado, entonces uno busca hacer el control proximal a nivel de la carótida del segmento cervical y también se ocupa para realizar los bypass de alto flujo, como pueden ver en esta imagen, una imagen extraída del libro del doctor Rubino.
ya donde se ve la exposición tanto, digamos, a nivel craneal como también a nivel cervical. Siguiendo con las divisiones, tenemos el segmento petroso, que si ven en la imagen, acá se retiró parte del hueso petroso. En este segmento va a comenzar cuando la arteria carótida interna penetra a nivel del canal carotídeo del hueso petroso. Y acá se van a reconocer principalmente, bueno, son dos segmentos los que se van a reconocer, uno vertical que es un poquito más corto y otro horizontal que es más largo. Este segmento está en íntima relación, como pueden ver en la imagen, con lo que es el nervio trigémino, el cual puede estar separado por una pequeña capa de hueso, una capa mínima. Y en este segmento también podemos encontrar nosotros dos colaterales. No sé si alguien me podría decir cuáles son los dos posibles colaterales que yo pudiera encontrar en este segmento. ¿Puedo hablar? Sí, se Perdón. puede responder igual. Ya, la vidiana, Sí, esa es ya, una. y la carótida timpánica. Exactamente, esos son las dos posibles colaterales que yo puedo encontrar en este segmento, ¿ya? La arteria carotidotimpánica y también la arteria viviana. Siguiendo por el segmento, tenemos el segmento cavernoso o segmento C3, ¿ya? Que es importante saber que el límite anatómico a partir del cual yo ya hablo de área intracavernosa es el ligamento petrolingual, el cual se va a insertar en lo que es el ápice petroso y se extiende hasta la apófisis lingual del hueso esfenoide. El segmento cavernoso se va a extender hasta pasar por lo que va a ser el borde medial del proceso clinoideo anterior. Como pueden ver en la imagen, si ven la imagen de la izquierda, el segmento cavernoso acá se resecó lo que es el ganglio de Gasser y la pared externa del seno cavernoso. Entonces, la arteria inicia su presión cavernosa cuando pasa por debajo del ligamento petrolingual, que es lo que ven acá en la A. Acá también se puede apreciar el ligamento petroclival que limita lo que es el canal de Dorelo. Y aquí hay otra pregunta que es, ¿cuáles son las estructuras que que contiene el canal de Dorelo? No sé si alguien me puede contestar. Correspondería al sexto par. Sexto par, ¿cierto? Y también el seno petroso. Muy bien, Manuel. Y la Eh, vena petrosa inferior igual. eso. En la figura de la derecha vamos a ver específicamente las porciones de la ASI intracavernosa y vamos a ver que va a tener un componente que es el componente, vamos a ir siguiendo hacia la arteria, vamos a ver que tiene un componente ascendente posterior, va a tener una curva o rodilla posterior, luego va a tener un segmento horizontal, va a tener una curva anterior o rodilla anterior y va a tener un segmento ascendente. ¿Ya? De la porción ascendente es donde yo puedo ver el nacimiento de algo en específico, que es lo que está acá en la A. No sé si alguien pudiera decirme qué es lo que estoy viendo acá en el punto A. Eso correspondería al tronco meningo hipoficiario. Bien, exactamente. Entonces aquí en esta imagen, bueno, se ve bastante chiquitito, pero si logran ver es donde se ve específicamente este segmento, el nacimiento del tronco meningo hipoficiario. Ya, bueno, acá arriba ya podemos ver lo que también se aprecia el segmento crinoideo de la arteria carótida interna, que está limitado ahí entre ambos anillos durales, tanto proximal como distal. Entonces, si nosotros vamos a ver qué colaterales pudiera tener el segmento cavernoso, ya que este, como decía anteriormente, se origina a nivel de la curva posterior de la arteria carótida interna intracavernosa. Esto es un tronco que se va a originar de manera consistente. ¿Qué quiere decir esto? De que en la totalidad de los casos, en un 100% de los casos, se va a originar. Ya no es algo que pudiera como aparecer y no aparecer. ¿Ya? Eh, el tronco meningoposiferario tiene tres ramas principales. Una rama que es la que se dirige hacia el tentorio, que es conocida como la arteria venas cónica cinari. Una proyección que es posteromedial, que se va hacia el clivus, que es conocida como la arteria meningia dorsal. Y una rama medial que constituye la arteria hipofisiaria inferior y que va a irrigar la porción posterior de la hipófisis. ¿Ya? Es importante señalar que todas estas ramas pueden surgir en algunos casos de forma directa desde la carótida interna como una colateral independiente, no necesariamente de este segmento. ¿Ya? La porción horizontal del segmento cavernoso se identifica de forma constante, entonces, este tronco inferolateral que se encarga de irrigar principalmente
los nervios craneales que se ubican en la hoja interna de la pared lateral del seno cavernoso. En alrededor de un 10% de los pacientes, que es la imagen que podemos ver inferior y que está ahí resaltado en rojo, se puede evidenciar una rama medial adicional que está destinada específicamente a irrigar lo que es la cápsula hipofisiaria, que es la que se conoce como la arteria capsular de McConnell. Es importante que si bien si vemos la nomenclatura, no existe per se un segmento clinoideo como tal, es importante conocer bien la relación que tiene la arteria carótida interna específicamente con el proceso clinoideo. ¿Ya? Entonces, es importante porque vamos a ver que está rodeado de dos anillos durales, un anillo dural distal que está fuertemente adherido, que va a marcar el inicio del segmento intradural, y un segmento proximal que está menos adherido y que permite el paso de los vasos que pasan hacia el seno cavernoso. ¿Ya? Si vemos la figura, se va a apreciar la íntima relación que tiene la arteria carótida interna con el proceso clinoideo. A la izquierda vemos la exposición del segmento clinoideo tras realizar una clinoidectomía anterior, esto para poder permitir evidenciar cómo se ven las estructuras de ese lugar sin tener, digamos, la visión dificultada por parte de la clinoide. En la imagen del lado derecho, si ustedes la ven, ven que se ve tanto el anillo dural distal que se ve en la A y el anillo dural proximal que se ve en la imagen que está puesta como B. Y el segmento se encuentra, bueno, parcialmente comunicado con el seno cavernoso a través de estos canales venosos que les mencionaba anteriormente. Acá hay otra pregunta. Si alguien me pudiera comentar, ya que estamos hablando de clinoides, ¿cuáles son los puntos de anclaje que tiene la clinoide anterior? Que bueno, como está puesto en la imagen, son 3 puntos. ¿Alguien, alguien? Más rápido, colega, si no te responden, las preguntas dirigen. ¿Alguien de acá de la sala? Está en el número, o sea, la pared medial es el ala menor del esfenoide. Posterior vamos a tener el pilar o estrup óptico y lateral vamos a tener el techo del canal óptico. ¿Cierto? Entonces el 1, plano esfenoidal, muy bien. En el 2, el ala menor del esfenoide. Y en el 3 tendríamos lo que es el pilar óptico. Ahora nos vamos con el segmento supraclinoideo, ¿ya? Entonces, una vez que la arteria carótida interna pasa a través de este anillo dural distal, comienza lo que es ya el segmento supraclinoideo. La arteria acá, como pueden ver en la imagen, se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, ¿ya? Para terminar ya bifurcándose inmediatamente debajo de lo que va a ser la sustancia perforada anterior, y se va a dividir en sus dos ramas finales, una anterior y medial, que es la arteria cerebral anterior, y otra lateral, que es la arteria cerebral media o que también se denomina arteria silviana. Cuando hablamos de las porciones, porque a su vez este segmento supraclinoideo va a tener porciones, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando de estas porciones. El primero es el segmento oftálmico, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, bueno, la arteria oftálmica, como podemos ver acá, emerge de la arteria carótida supraclinoidea, descrita en alrededor de un 96% de los casos. En una minoría puede tener un origen incluso extradural en el segmento clinoideo. La arteria va a emerger en la cara superior y medial, como pueden ver en la imagen de la arteria carótida interna, para luego dirigirse hacia adelante y ubicarse en sentido lateral al nervio óptico. Acá pueden ver que está el nervio óptico, digamos, separado hacia superior. Y luego entra junto con este en la cavidad orbitaria a través de lo que sería el canal óptico, ¿ya? De modo de nomenclatura, bueno, la arteria oftálmica se va a desprender en los primeros milímetros de la porción supraclinoidea. Tenemos la siguiente porción, que es el segmento oftálmico, como pueden ver en la imagen. Bueno, la presencia de cuando uno habla de arterias perforantes se puede encontrar tanto en la arteria oftálmica como en el segmento oftálmico. ¿Ya? Es mucho más frecuente encontrarla en el segmento oftálmico. Todas estas perforantes van a tener su origen más comúnmente en lo que es la cara medial de la arteria carótida interna, y aquí van a estar destinadas, como se puede ver en la imagen, van a estar destinadas a la glándula y al tallo hipofisiario, que acá podemos ver el tallo hipofisiario,
y también va a estar destinada a irrigar todo lo que van a ser los nervios que estén ahí digamos, en el área y también al quiasma óptico. Siempre suelen existir, si vemos todas las perforantes, una o dos de estas que van a tener mayor diámetro que el resto, y a estas son las que se denominan como tal arterias hipofisiarias superiores. ¿Ya? Y estas son importantes porque son arterias que yo cuando hago un abordaje tengo que preocuparme de preservarlas, ya que tienen una importancia quirúrgica que va a estar bastante en juego cuando, por ejemplo, entremos a operar un aneurisma paraclinoideo que tuviera una proyección hacia medial. Ahí tengo que tener bastante cuidado en no pasar a llevar esta arteria y preservarla. La porción, ya hablando del segmento comunicante, de la arteria comunicante posterior, como pueden ver acá en la imagen, emerge de la cara posterior y medial de la arteria carótida interna, y ligeramente se dirige ligeramente hacia atrás y hacia medial hasta que se une ya con lo que sería la ACP. Hay una variante anatómica, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que se presenta en un día al 18% de los casos, que denomina la arteria comunicante posterior fetal. Entonces, no sé si alguien me pudiera explicar un poco de en qué consiste la variante fetal. Jesús, significa que la irrigación de pedoasia distal va a corresponder en mayor medida de la comunicante posterior en vez de B1. Exactamente, exactamente lo que dice. Al final lo que tiene esto, como podemos ver en la imagen, es que todo esto tiene digamos, un sustento embriológico. Ya hay una persistencia del origen carotídeo de la ACP. Ya desde ahí nace, se supone que a medida de que esto se va desarrollando, se termina anastomosando y se hace más predominantemente desde la arteria basilar. Ya entonces, en este caso, cuando uno ve en la angio uno ve que el principal tronco va a venir de la arteria carótida interna. Por eso es bastante importante poder revisar la angiografía o un angiotac para poder ver. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda más o menos lo que sería el origen fetal. Y también podemos ver acá un cadavérico donde se nota bastante la diferencia, digamos, en calibre arterial. Si nosotros hablamos ya de perforantes que puedan salir del segmento comunicante, ya que estas tiene perforantes, las perforantes son más frecuentes que salgan del segmento oftálmico versus del segmento comunicante. En promedio se describen alrededor de 8 perforantes que emergen de la cara superior de la arteria comunicante posterior, específicamente en la mitad proximal, y uno las puede dividir por una división funcional en un grupo anterior y un grupo posterior, dependiendo de lo que irriga. En resumen, lo que irriga la cápsula interna, el tracto óptico, el tálamo, la sustancia perforada posterior y el piso del tercer ventrículo. La perforante más relevante, si vemos toda ella, es la arteria premadimilar. Acá hay una imagen donde nosotros podemos ver este segmento comunicante, pero específicamente hay una arteria que está señalada. No sé si alguien me puede decir cuál es esta arteria que se está señalando acá. Esa sería la arteria premamilar. Exactamente. La que está señalada ahí con el triángulo amarillo es la arteria premadimilar. Ya finalizando, digamos, esta parte de arteria carótida interna, vamos a encontrar el segmento coroideo. Ya como pueden ver tanto en la imagen de la izquierda como una imagen más esquemática en el lado derecho, la arteria coroidea anterior va a emerger de la cara posterior y lateral de la arteria carótida interna, y desde acá se va a dirigir lateralmente, pasando inferior a lo que sería el tracto óptico para alcanzar lo que es el punto coroideo inferior y así penetrar en el asta temporal y anastomosarse con las ramas de la arteria coroidea posterolateral. Entonces acá uno puede, si las quiere dividir, puede reconocer dos segmentos que va a tener, un segmento que se va a llamar el segmento cisternal, que es desde su origen hasta el punto coroideo inferior, y un segmento que se llama segmento plexual. Ya desde aquí va a penetrar en lo que es el punto coroideo y, como les decía, se van a anastomosar con las ramas de la coroidea posterolateral. Uno también el segmento cisternal lo puede dividir en una porción anterior y posterior, y el límite entre ambas es el cuerpo geniculado lateral del tálamo, para dividir esta porción anterior y la porción posterior.
Las perforantes, si hablamos de las perforantes de la arteria coroides, estas pueden emerger tanto del segmento cisternal como del segmento plexual, aunque en su mayoría la van a hacer del segmento cisternal. ¿Y estas hacia dónde se van a dirigir? Hacia el tracto óptico, hacia el unco, hasta temporal, al cuerpo geniculado lateral, a la sustancia perforada anterior. Ya, siguiendo con la presentación, ya hablamos de lo que era todas las divisiones de la arteria carótida interna, de todas sus porciones según la clasificación de Roton. Ahora vamos a seguir con lo que es la arteria cerebral anterior. ¿Ya? La arteria cerebral anterior va a ser, como les decía anteriormente, una de las dos ramas terminales de la arteria carótida interna y se va a originar a partir de la bifurcación que está justo debajo de la sustancia perforada anterior. Entonces vamos a mirar sustancia perforada anterior y ahí digamos, vamos a poder ver esta división. Entonces se reconocen dos grandes porciones, una porción precomunicante y una porción postcomunicante. ¿Cuál es el parámetro de división? ¿Alguien sabe cuál es el parámetro de división yo para hablar de este segmento precomunicante y postcomunicante? La arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior, muy bien, y con eso yo puedo hacer la división. Esta última es una arteria que, bueno, es bastante importante, va a tener múltiples variantes anatómicas que vamos a ir viendo más adelante. Tiene una extensión variable, en algunos casos se describe desde 1 hasta 6 milímetros. Puede tener presencia de duplicaciones e incluso fenestración. Entonces eso es bastante importante cuando uno ve un angiotaco, muchas veces puede ver, no sé, una trifurcación y pensar que ahí en esa área hay un aneurisma y no necesariamente un aneurisma. Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, si la dividimos, la A1 es desde su origen hasta encontrar a la arteria comunicante anterior, A2 desde la arteria comunicante anterior hasta ubicarse por debajo del cuerpo calloso, por lo cual este segmento también se llama segmento infracalloso, y A3 cuando se ubica por delante del cuerpo calloso, y también por eso es que uno cuando ve, bueno, hace la división cuando ve la rodilla, y muchos lo llaman a ese segmento precalloso. Hay literatura que no considera que haya una A4 y una A5. Ya si vemos la clasificación de Roton, vamos a ver de que A4 es cuando se ubica por sobre el cuerpo calloso y anterior a una línea imaginaria que va a pasar por la sutura coronal, también conocida como, también arteria como supracallosa anterior, y A5 también conocida como supracallosa posterior, pero que va ya por detrás de esta línea que les mencioné. Como les digo, otra literatura solamente va a considerar hasta A3. ¿Ya? Acá prácticamente la división de la A3 es la que nosotros vamos a llamar A4 y A5. Es el segmento A3 que se divide dependiendo de la nomenclatura que vean. Bueno, esto también va a tener cierta perforante, ya respecto vamos a encontrar mayormente que las perforantes van a estar tanto en el segmento A1 como A2. Las perforantes que están en la porción A1 nacen frecuentemente de lo que es la cara superior y posterior de la arteria y se dirigen hacia el tracto óptico, hacia el piso del tercer ventrículo, mientras que las otras ramas son las que van a alcanzar lo que son los ganglios basales. Hay una de estas arterias perforantes que es la más importante y que si nosotros vemos la imagen acá, vamos a ver que hay una de estas arterias que va a ser la más importante como perforante de la ACA. No sé si alguien me pudiera decir cuál es esta arteria, va a tener una importancia también clínica, La recurrente Hefner. Sí. ¿cierto? La recurrente Hebner, que es la que vemos acá en la imagen, que va a surgir más frecuentemente específicamente de la unión entre A1 y A2. Y para ser más preciso, muchas veces describen que aparece en el primer milímetro de A2, ¿ya? Desde su origen, como pueden ver en la imagen, va a tener un trayecto redundante y ligeramente por el segmento, por detrás del segmento A1. Incluso esta arteria, si nosotros habláramos como de flujos, va en contra de lo que es la arteria cerebral anterior. No sé si me explico. El flujo, digamos, que nosotros vemos en la imagen en sagital, el flujo es inverso, ¿ya? Va hacia abajo, a diferencia de todo, digamos, el resto de la que va hacia arriba, ¿ya? Es bastante importante porque hay una clínica específica que puede ocasionar cuando se ocluye esta perforante y el que es responsable de cuando yo el paciente entré a alguna cirugía, pienso que dañé la recurrente Hebner y la dejo con una hemiparesia contralateral y con una fase en caso que esté con el hemisferio, en el hemisferio dominante. ¿Ya? Me pareció interesante mostrarle dentro de todas las variantes que puede tener la ACA, hay una variante específica que es la variante ácigos.
Y como pueden ver en la imagen, que bueno, a la imagen de la izquierda tiene una imagen esquemática, a la derecha tiene una imagen de un angiotac, es cuando hay ausencia de un segmento de la A1 de un lado y persistencia del otro. O sea, en resumen cuentas, tengo solamente un lado. Y es bastante importante porque si yo esto lo tengo que detectar antes, porque significa de que no puede haber, entre comillas, un sacrificio del otro lado, porque tengo solamente una. Ya no tengo, digamos, conectada toda esta secuencia. Entonces es bastante importante poder identificar cuando tengo estas variantes porque van a cambiar todo el plan quirúrgico. Ya casi terminando, vamos a ir con una de nuestras arterias más importantes, la arteria cerebral media o arteria silviana. Es una rama terminal de la arteria carótida interna, es la rama terminal lateral de esta, y esta sigue una proyección lateral a esta, y podemos dividirla en cuatro porciones. ¿Ya? Les puse también un dibujo esquemático en coronal y les puse también un corte axial al lado izquierdo. Tenemos primero, como pueden ver en la imagen, la primera porción, que es la porción M1 o conocida como porción esfenoidal. Esta se va a extender, bueno, desde donde tengo esta división, donde se bifurca la carótida, hasta donde llego a esta curva o esta, digamos, división en 90 grados, que ocurre a nivel específicamente del limen de la ínsula. ¿Ya? Este segmento discurre aproximadamente 1 centímetro por detrás del ala menor del esfenoide. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Que esta porción, a su vez, cuando yo paso por acá, se puede dividir en dos partes, hablando ya de una bifurcación acá, Silviana, puedo hablar de incluso de una trifurcación que ocurre en alrededor del 90%, y en otro 10% se habla que incluso se puede dividir en más ramas, pero lo normal es que se bifurque, eso ocurre en alrededor de un 80%. Ya entonces la porción esfenoidal la puedo dividir entonces en un segmento pre-bifurcación y post-bifurcación. Generalmente el primero es el que tiene mayor longitud, como pueden ver en la imagen. Si nosotros seguimos viendo ramas colaterales, háganse la idea que acá estamos dando, digamos, ya la vuelta, estoy a nivel insular. eh, las ramas colaterales van a emerger de la cara anterior, las cuales siempre van a ser de mayor calibre y se dirigen hacia la corteza frontal y temporal adyacente. Las ramas posteriores van a ser ramas que son de menor calibre y son generalmente con mayor número y van a ser mucho más importantes que las anteriores, porque estas son las perforantes que se conocen como las lentículas estriadas, ¿ya? En promedio son alrededor de 10 arterias que se van a dirigir hacia la sustancia perforada anterior, hasta alcanzar también ganglios basales, cápsula interna, ¿ya? El segundo segmento de la arteria cerebral media es el segmento conocido como segmento M2 o segmento insular, que es el que les comentaba que tengo que siempre identificar la división ubicando lo que es el limen de la ínsula. Entonces esto se va a extender por todo el surco limitante de la ínsula, como pueden ver en la imagen, y va a dar lugar a dos o cuatro ramas tronculares que discurren por todos estos surcos de la ínsula, como pueden ver en la imagen. ¿Ya? Luego todas estas ramas realizan un nuevo quiebre en 90 grados, como veíamos en la imagen de acá, y luego de tener este quiebre en 90 grados, transitan por la superficie opercular de los lóbulos temporal, lóbulo y el lobo frontoparietal, y aquí es donde nosotros ya hablamos de segmento opercular o segmento M3. ¿Ya? Entonces, recordando la imagen, acá tenemos M3, ¿cierto? Por último, ya el segmento más distal, que se va a distribuir por toda la superficie superior lateral de la corteza cerebral, vamos a reconocer el último segmento M4. Ya se describe que genera una especie como de corona de forma radiada, donde van a haber alrededor de 12 ramas que se van a distribuir por todos los sectores, como pueden ver en la imagen. Los segmentos, si vemos la imagen desde adelante hacia atrás y en forma antihoraria, ¿ya? Si nos vamos así, vamos a ir viendo el segmento orbitofrontal, el segmento prefrontal, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior, angular, temporooccipital, temporal posterior, temporal medio, temporal anterior y temporopolar. En verdad es importante saber de que existen alrededor de 12, pero yo diría que los nombres no es tan importante poder reconocerlos, sino saber específicamente que ahí ya estamos hablando del segmento M4.
Eh, y eso, la idea es la próxima clase ver circulación posterior y voy a intentar agregar un poco de diapositivas de también para hablar de irrigación cerebral profunda, que creo que igual es importante que veamos, que al menos encontré que era interesante poder dividir cuando hablamos ya de irrigación profunda y no de solo irrigación superficial.